Bueno, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de mi papito Dios del cielo hermoso, de mi espíritu de amor, el espíritu de nuestro Padre Dios y sobre todo también de nuestra Madre María, porque hoy el tema está espectacular. Un tema que hoy vamos a hablar en especial de todo lo que se da allí en Israel con respecto al concepto de mi Jesús de madre, que es súper interesante. Entonces, empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, gracias, siempre gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque todos los días nos das una nueva oportunidad de crecer en tu amor. Gracias, Papá Dios, porque tu amor es misericordioso, es compasivo, es inmenso. Tu misericordia es infinita. Por eso estamos hoy aquí con esta nueva oportunidad de poder conocer de tu palabra, alimentarnos, nutrirnos de ti, porque si nos nutrimos de ti, pues de esa manera también vamos a poder estar en este mundo, porque así lo dijo mi Jesús. Que seamos uno contigo, papá, y que no nos apartes del mundo, sino que nos alejes del mal. Y eso me parece tan hermoso, porque hacemos parte de este mundo, pero no somos de este mundo. Qué hermoso esa forma, es como antagónico lo que se dice allí, pero es tan hermoso, papá, porque mi Jesús está queriendo decir que nosotros, a pesar de que estemos en el mundo, no somos de este mundo. Qué maravilloso. Y por eso nos sumergimos a tu presencia para nutrirnos con tu palabra, alimentarnos del verdadero alimento que nutre nuestro sentido espiritual porque somos espirituales. Gracias, Papito Dios, y que esta palabra se haga vida en nosotros. Te lo pedimos por el sufrimiento, por las llagas, por el dolor de mi Jesús, por el dolor de mi Madre María. Amén, amén y amén. Amén. Le- Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, este pasaje ha sido uno de los pasajes donde generalmente siempre nuestra fe se nos ha criticado bastante, pero es súper bello, me parece espectacular, porque generalmente cada vez que nos dicen es que la Virgen María tuvo más hijos, la Virgen María es ella, y la llaman María, ¿no? Yo no la llamo así porque ella es mi mamá. Y generalmente siempre ha sido un pasaje donde nuestros hermanos separados la han utilizado siempre para criticarnos, ¿sí? Y no darle la dimensión que tiene nuestra Madre María en nosotros. Porque pareciera como si, porque los tres evangelistas, a excepción de Juan, hablan, dan ese pasaje bíblico, lo hablan, pero solamente así queda allí nomás. Y recuerda lo siguiente, el texto sin el contexto es un pretexto. Y generalmente este texto es el que se utiliza siempre para criticarnos frente al hecho mismo de no darle la importancia a mi mamá. Pareciera como si Jesús la excluyera. Y en ese momento no es así. Si profundizamos bastante sobre eso y quiénes son los hermanos, porque dicen, no, es que la Virgen María no fue virgen, sino que ella tuvo muchos más hermanos. Entonces es toda una polémica que surge a raíz de allí y realmente no solamente a los hermanos, por ejemplo, en nuestras comunidades decimos mi hermanito, mi hermanita, es que mi hermano es que nosotros somos hermanos, todos somos hermanos, en el cielo somos hermanos. Sí, aquí en la tierra de igual manera, allí en Jerusalén, a los primos se les decía hermanos, a los familiares se les decía hermanos. Sí, entonces por eso en ese sentido, pues de todas formas, entrar en esa polémica no vale la pena porque necesariamente tendría uno que empezar a lidiar o a pelear con otra persona frente a una parte religiosa y generalmente siempre los que están al lado son los que más salen perdiendo. Por eso en este sentido uno tiene que ser muy claro que mi madre fue virgen y ella no tuvo más hermanos y eso sí es muy claro, mi madre permanece virgen,
porque ese vientre es virginal y ella fue realmente nunca, ella tuvo esa intimidad con José, como este pasaje aparentemente nos lo hace ver, porque acuérdense, el texto sin el contexto es un pretexto. Y solamente queda ese pasaje porque alrededor de ese pasaje no hay otro elemento que uno pueda discernir. Y además fue escrito de una u otra forma por judíos, y los judíos siempre dejaban de lado de una u otra forma a la mujer. Ni siquiera ellas podían predicar en el templo, ¿sí? Porque las mujeres siempre quedaban aparte. Ni siquiera las mujeres eran instruidas en la palabra como tal. Ellas no se les enseñaba a leer. Mi madre María sí, ella aprendió a leer, ella sabía perfectamente leer. Entonces, no, en ese tiempo la mujer era relegada porque se sentía y se creía que porque la mujer hizo caer a Adán, ella era pecadora desde sí. Entonces, no querían realmente en ese sentido, la mujer era excluida. Entonces, a ese pasaje, si realmente no lo profundizamos y estudiamos claramente, vamos a tener siempre a alguien que nos va a criticar. Eso por un lado. Lo siguiente, cuando mi Jesús dice, es que no tengo más madre ni más hermanos que todos ustedes. Hermoso. Me acuerdo cuando mi Jesús estaba allí al frente de las murallas de Jerusalén y lloró. Lloró por Jerusalén. Lloró porque todo el pueblo por el cual vino a salvarnos, porque nosotros también hacemos parte del pueblo de Israel, porque en el bautismo ya nos hacemos linaje escogido de Dios, nación santa. Y entonces, como vino y lloró por todos nosotros, cuando estuvo en el huerto de los olivos, sufrió por nosotros, porque nosotros somos su familia, nosotros somos su madre y somos sus hermanos. Cuando lleguemos al cielo, pues lógico que ahí lo vamos a ver claramente. En la tierra mi esposa es mi esposa, pero en el cielo es mi hermana y en la tierra es condición de esposa. Mis hijos en la tierra son mis hijos, pero en el cielo somos hermanos. Allí no va a haber esa relación de papá, de mamá, de hijos, sino todo es una hermandad plenamente, porque todo es amor. Y mi Jesús lo quería ratificar en ese sentido. Es capaz de decir, yo no tengo mamá ni tengo hermanos porque ustedes todos son mis hermanos y todos ustedes son mi mamá, porque ustedes hacen parte de mí. Y luego dice algo precioso y dice, si ustedes son familia, son míos siempre y cuando hagan la voluntad del Padre. O sea que hay necesariamente una condición que para poder hacer parte del cuerpo místico de Jesús, de Dios, tenemos que ser misericordiosos, porque Dios es misericordia y la voluntad de Dios es hacer misericordia. Moni. Y tú estás tratando un tema muy bonito porque definitivamente el Señor nos está mostrando los dos momentos de la condición humana que es tan importante para nosotros los seres humanos. O sea, Él en ningún momento, o sea, está en ese preciso momento, miremos el contexto está en una predicación, está hablando a la gente sobre el reino de su Padre, y se presenta la situación de que llega su familia allí cerca de él. Bueno, ¿qué sucede? Muy sencillo, él nos está mostrando porque él en ningún momento incumple los mandamientos de Dios. Si incumpliera los mandamientos de Dios, Jesús mismo estaría negándose y estaría negando el reino de Dios. Pero él no está negando a los mandamientos. Él, en otros pasajes bíblicos podemos ver cómo él obedece a su mamá. Por ejemplo, en las bodas de Caná, él obedece a su mamá a pesar de que dice, mujer, aún no es mi tiempo. Y Hijo, mujer, sí obedeció. es, claro. Pero también él está mostrando cómo él debe hacer una misión. Y o sea, nos está dando el ejemplo claro. Cuando yo tengo, o sea, yo debo respetar a mi familia, yo debo respetar a mis padres, de verdad hacerles obediencia, honrarlos como dice la palabra. Interesante el concepto judío que estaba yo observando en estos días precisamente de cómo se les enseña a los niños esta parte de este mandamiento y dice que a los pequeñitos se les plantea eh, el honrar a padre y madre. Y entonces esto tiene que ser una situación de respetarlos, respetarlos, porque es importante esa situación para que las cosas fluyan. Pero ellos incluyeron hace más o menos unos 2000, 3000 años más o menos,
menos tiempo, perdón, unos 200 algo años, em, que para cuando los padres ya son mayores, cuando ya es, o sea, no se pueden valer por sí mismos, el honrar a padre y madre es poderles ayudar si están en situación económica difícil, colaborarles, darles alimento, en fin. Hay una situación bien interesante porque eso también está escrito en la palabra, que uno no se dé cuenta, que uno no lea, esas son las condiciones diferentes. Pero lo que nos está hablando claramente allí Jesús es, debemos honrar a nuestros padres, pero él en ese momento, en el momento que nos está hablando la palabra, estaba en una prédica, estaba hablándole a la gente, estaba mostrándole el reino de su papá y su papá Dios, o sea, el que lo mandó del cielo para la tierra. De él estaba hablando. Entonces, en ese mismo momento, cuando aparecen, puede muy fácilmente decir, no, la gente ya se entra en confusión, ya no, este es otro humano más, etcétera. Y ahí es donde él claramente les indica que cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, cuando nosotros nos encargamos del asunto de nuestro Padre, realmente quiénes son nuestros hermanos. O sea, pensémoslo actualmente, en este mismo momento. Si nosotros estamos promoviendo quién es nuestro papá, cuál es el amor de nuestro papá, entonces realmente cuáles serían nuestros hermanos. O sea, eso es más que evidente lo que se está mostrando allí. Yo ahorita estoy hablando de Dios Padre, de mi papá. Entonces, ¿cuáles serían mis hermanos? Pues mi esposo se hace la voluntad del Padre, mis hijos se hacen la voluntad del Padre, mis padres se hacen la voluntad del Padre, mis vecinos se hacen la voluntad del Padre, son mis hermanos, porque estoy hablando de mi papá y ahí es muy claro. Y yo tengo que entender que las personas que están a mi alrededor y que están dentro de la voluntad de mi papá, tienen el amor de mi papá, realmente obedecen a mi papá, significa que ellos también aman a mi papá. Si ellos aman a mi papá, o sea, quiere decir ellos también son mis hermanos, están bajo las normas de mi padre, ¿sí? Por eso él habla de que todos los que están allí, sí son discípulos, o sea, si de verdad aprenden a amar a Dios, si de verdad aprenden a respetar sus normas, si de verdad aprenden a cumplir sus normas, son mis papás igual que serían los míos, pero debemos hacer la voluntad del Padre. Si no hacemos la voluntad del Padre, por más que diga, y como dice la palabra, puedo decir, Señor, Señor, ayúdame, sálvame, por favor, soluciona mis cosas. Dice, solo el que hace la voluntad del Padre, ese será salvo. Entonces, es clara la palabra, o sea, la palabra no se desmiente a sí misma, para nada. Entonces, nosotros tenemos que ser claros eso. Ante la ley de Dios y los mandamientos que nos estableció Dios, yo tengo que respetar y honrar a mis padres. Claro, ¿sí? Pero ante el trabajo que yo tengo que hacer de Dios y mi identidad de hija real de Dios, yo tengo que amar a los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son también mis hermanos. Entonces tenemos que mirar las dos condiciones. Si yo solo me quedo en la carne, pues voy a pelear quién es mi mamá, quién no es mi mamá, quiénes son mis hermanos. Si yo me quedo en la carne, pero es que el Señor nos estaba mostrando la condición espiritual. Nuestra condición espiritual nos habla de que nuestra familia es más grande. Y eso es lo que Él espera, que nosotros realmente podamos entrar y ser engendrados por el Espíritu de Dios. Lo habla en el nuevo nacimiento. Sí, imagínate, porque es que no podemos quedarnos simplemente con solamente esa parte nomás, sino trascenderla. Porque bien lo que tú dices, Moni, o sea, entonces, ¿cómo se comprende que él es, vamos a las bodas del Cordero? Entonces yo me caso con un hombre, ¿sí? O cuando él dijo, mira, es que esta es mi carne, si usted no come mi carne y mi sangre, igual que el pensamiento y la levadura de los fariseos. Pero ¿cómo así yo cómo voy a comer? ¿Acaso yo soy una persona que como carne humana? ¿Sí? O sea, yo cómo voy a comer de su carne o voy a beber de su sangre. O sea, eso es ilógico. ¿Cómo es que me voy a casar
con nombre porque voy a ir a las bodas del Cordero. Entonces fácilmente uno entra desde lo humano a tratar de comprender algo que es espiritual. Y todos somos hermanos, todos somos hermanos, todos, absolutamente. Mi esposa es mi hermana. Ojalá lo entendiéramos claramente, porque cuando nosotros estamos en discusión y en pelea, a veces atendemos mejor al vecino, ¿sí? Queremos más al vecino, a los compañeros de trabajo que a nuestros propios familiares. ¿Por qué? Porque realmente no entendemos la dimensión espiritual. Entonces, fácilmente, si te das cuenta, en la palabra varias veces mi Jesús dice, pero todavía no ha llegado mujer, todavía no ha llegado mi hora, mujer. Tratar así a su mamá, por ejemplo. O mamá, no le dijo mamá, por ejemplo, allí cuando estaba en la cruz, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. O sea que él se desapropia perfectamente de la condición de hijo, ¿será? Pero si tú te pones a estudiar, por ejemplo, a Catalina Emmerich, estúdiala, lo que sucedió en el huerto de los olivos, uy, te vas a sorprender del amor y la unidad que había entre mi Jesús y mi Madre María. Te vas a sorprender muchísimo cómo mi Jesús se entregó plenamente cuando uno empieza a profundizar todo lo que se entregó por el amor hacia la iglesia, hacia su pueblo. Haz tu voluntad y no la mía. Si es de ti, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía, por el sacrificio a su pueblo, por el sacrificio a la gente, porque mi papá Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. O sea que todos somos hermanos. Mi Jesús vino por tres cosas y es bueno tenerla clara en el mundo. Por tres cosas específicas vino. Una, para mostrar que tenemos un papá todos. Dos, que somos hermanos. Y tres, que tenemos que amarnos. A eso vino y no lo entendemos. Entonces fácilmente entramos en este tipo de discusiones y no es importante eso. Hay que ir realmente a lo fundamental, es nosotros qué papel tenemos que cumplir y qué tenemos que hacer. Ahí lo dijo mi Jesús, hagan la voluntad de mi Padre. Y si ustedes hacen la voluntad de mi Padre, son mis hermanos, son mi familia y todos hacemos parte de una unidad. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Pues está escrito en la palabra, si quieres en Romanos 12.2 está. Dice, Romanos 12.2, cambia, no vivas ya según los criterios del tiempo presente, por el contrario, cambia, renueva tu entendimiento, mira las cosas de manera diferente, empieza a desarrollar tus sentidos espirituales para así conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso lo dice, o sea que tienes que renovar la mentalidad que a veces tenemos, que nos causa dificultad desarrollar esos sentidos espirituales para poder trascender, como bien tú decías, está predicando mi Jesús y está hablando de una hermandad entre todos nosotros, que nosotros somos hermanos, es mucho más allá de lo que solamente nos quedamos con el texto. Acuérdate, el texto sin el contexto es un pretexto, simplemente para entrar en entrar como en polémica para distraernos del verdadero fundamento de la palabra. Así es, y no podemos permitirnos eso porque realmente lo que está sucediendo es que el Señor vino fue con darnos la posibilidad de volver a ser sus hijos. Y precisamente eso es importante que nos demos cuenta. Por eso es que las situaciones familiares se pueden superar con mayor facilidad. Cuando nosotros como mi esposo manejábamos la parte carnal, las peleas eran impresionantes, las dificultades eran tenaces, o sea, las palabras iban y volvían de una forma bastante hiriente. ¿Por qué? Porque está la condición de que él es mi carne y entonces es mi propiedad. Ajá. Y así no son las cosas. O sea, cuando nosotros estamos en la carne, sí podemos estar peleando por ese pedazo de persona que es mía, ¿sí? Eso es lo que uno maneja. O sea, es solamente una parte carnal. El asunto es que el Señor nos está invitando a que seamos sus hijos. Y como sus hijos, si nosotros nacemos del Espíritu, es diferente. Porque yo ya no voy a pelear por ese pedazo de carne. No. Sino que ya me voy a preocupar es porque haya el Espíritu de Dios en sus vidas. Ya es diferente, ya tendré una visión diferente, ya no estaré diciendo, no, es que no me ama, es que no me mira, es que me es infiel, es que bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya me estoy preocupando porque Dios mío, Señor, enséñame a amar para poderle mostrar cuál es tu amor a Él.
enséñame a trabajar las cosas, enséñame a respetar, enséñame a ser diferente para que en mi casa haya algo de ti, ya que desde que inicié mi hogar, porque la mayoría de las veces pasa, inicié mi hogar en el mundo, en la carne, Señor, y yo tengo que cambiar esa condición humana para que seamos espirituales y podamos ser hermanos y nos podamos amar. Pero si nosotros no nacemos del Espíritu, si nosotros no pedimos la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón, pues simplemente seguimos peleando, insultando, diciendo cosas negativas, ofendiendo, siguiendo atando con las palabras a los que supuestamente amas, a las personas que más lastimas, que más agredes, que más tratas mal, que ofendes, que rechazas, que eres indiferente, que dejas de lado como si fueras la peor persona del universo, tratando, como dijo mi esposo hace un momento, muy bien a los vecinos, a las personas con quien hablas por el teléfono y demás. Y no te estás dando cuenta de que tu condición espiritual está marcando ese comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, en tu corazón no hay vida, y no hay vida del espíritu. Cuando tú tienes la vida del espíritu, tú tratas de no lastimar a nadie. ¿Por qué? Porque es que al que estás ofendiendo es a Dios, no a la otra persona. Dios es el que te está mirando. Así tú estés en la carne, Dios te está mirando y Dios está esperando es que tú quieras vivir en el Espíritu, tú quieras vivir, porque es que Él no nos obliga a nosotros. Él no nos obliga. Él quiere que tomes la decisión. Si quieres ser hijo de Dios, hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tienes familia espiritual. Y esa familia espiritual la amarás. Por eso Jesús entrega su vida por nosotros, porque Él era el Hijo. Él era espíritu. Él sabía que todos podíamos vivir en el espíritu. Él no le puso miramientos a entregar su vida por todos, simplemente porque amaba. Y eso hizo. Se entregó por todos nosotros, sus hermanos. Pero nosotros decidimos si queremos ser hermanos de él o no. La palabra sí realmente hoy nos invita a estar en esa unidad. De verdad no nos permitamos esas discusiones que no vale la pena. Se llaman discusiones bizantinas, discusiones que no tienen sentido, sino que entremos realmente a profundizar que mi Jesús vino a dar la vida por nosotros en la cruz. Por eso la cruz es tan importante, que Él vino a redimirnos, que Él vino a llamarnos que somos sus hermanos. Incluso Pablo lo dice que Él vino otra vez a volvernos a adoptar como esos hijos amados, predilectos de Dios. A adoptar, nos adoptó otra vez, porque por el pecado nosotros nos habíamos apartado. Y aquí viene un tema bien bonito, que ya después en otro momento lo hablaríamos, que es la adopción judía y la adopción romana. Te dejo esa tarea. ¿Cuál es la adopción judía y la adopción romana? Y damos cuenta, cuando damos el concepto de adopción, nos vamos a dar cuenta que Él nos vuelve a incorporar en su ADN, en su genética, nos vuelve a ser parte de ellos, porque a partir del pecado nos hemos apartado y el vino fue por nosotros. Y mi Jesús lloró por la ingratitud de su pueblo. Bendito sea el Señor por esta palabra que nos regala, porque cada día siempre nos hace realmente nuevas criaturas y porque estamos en Él. Entonces no dejemos de siempre estar profundizando en la cruz, porque la cruz nos va a llevar a trascender ese sentido espiritual y a desarrollar esos sentidos espirituales y trascender la cruz es llegar al reino de los cielos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga.